Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Brenda Urbina, soy médico ginecobstetra y bueno, a mí me tocó hablar sobre las cardiopatías congénitas vistos desde el punto de vista de los sobrevivientes. Yo soy una persona que nació con un canal AB, entonces bueno, yo soy una persona con una cardiopatía congénita. Hablar sobre la sobrevivencia o supervivencia de este tipo de enfermedades resulta quizá un poco complicado para muchos de nosotros como pacientes. O sea, quizá tener las dos vistas como médico y como paciente a mí me ayudan a tener un panorama un poquito más amplio. Pero bueno, mi experiencia en general es que bueno, llega a ser hasta cierto punto una limitante dentro de la vida. O sea, no muchas veces uno quisiera tener como el handicap o el título, ¿no? De soy cardiópata congénito en todos lados. Por lo común, si uno llega a un lugar, pues no llegas diciendo qué enfermedades tienes, puesto que la gente te estigmatiza mucho y piensan que uno no es capaz de hacer las cosas igual que los demás. Y quizá algunas veces no. Algunas cosas sí va a haber limitantes físicas. Entonces, primeramente, aprender a vivir con una cardiopatía congénita, sobre todo ya en la edad adulta y bueno, en mi caso particular dentro del área médica, resultó un poco complicado para que yo, o sea, me dejaran desempeñar mi trabajo o mis labores de manera normal o parejo con mis compañeros. Ahora, en cuanto a que físicamente realmente a veces el cuerpo no responde, aunque uno quiera tener la mejor actitud, aunque uno quisiera tener, estar pilas todo el tiempo o estar así como al 100, el cuerpo no te deja seguir avanzando, o sea, el mismo cansancio, etcétera, que se llega a sentir, no permite que uno pueda hacer las cosas de manera normal. Entonces, tienes que ir como habituando tu mente a que esté acorde con tu cuerpo, a decir, ok, a lo mejor no puedo hacer las mismas cosas, pero a lo mejor sí, de diferente forma. O sea, quizá no puedo hacer lo mismo que la mayoría de mis compañeros o llegar al mismo punto en la misma velocidad, pero puedo llegar de esta otra forma. Y es como estar reinventando constantemente situaciones que uno tiene que vivir. Ahora, cuando ya llega el momento, en mi caso, yo pasé ya por una cirugía de corrección, sí es complicado asimilar que pues tienes que entrar a quirófano, ¿no? O sea, aún siendo médico, aún operando gente, no es lo mismo como que te digan, bueno, a lo mejor vas a entrar una apendicitis o algo así, que te digan, pues, que te van a abrir, ¿no? Y uno, hasta cierto punto, ya como adulto, pues vas postergando un poco esas ideas o prefieres a veces no pensar en eso. Y bueno, la vivencia, claro que es extrema. Yo la viví como paciente, entendí mucho, o sea, es mucho el miedo que viven los pacientes y que a veces no nos importa tanto el dolor. O sea, el dolor en realidad es algo controlable porque solamente es dolor. O sea, dices, esto me está doliendo, pero me va a pasar. El problema es realmente, o la vivencia es el sufrimiento que se vive dentro de ese dolor, que incluye pues no nada más lo que te duele, sino la incertidumbre, el miedo, el qué me van a hacer, aunque sepas, es como estar, no me puedo mover de esta cama, el aislamiento, etcétera. Entonces, algo que tuve la oportunidad de aprender como paciente fue que los pacientes a nosotros como médicos nos tienen un montón de miedo. O sea, no sería lo normal, pero cuando yo estuve hospitalizada, llegaban los médicos, pasaban visita, daban la explicación y ellos muy amablemente preguntaban a los pacientes, ¿tienen alguna duda? Y la mayoría de los pacientes eran como, no, ¿no? Y ya se salían y a lo que yo llamaba mis roomies, a manera de entre nosotros como un juego, que son mis compañeras de cuarto, era de, Brenda, ¿qué dijeron? ¿No? Porque ellos sabían que yo era médico. Y alguna vez me atreví a preguntarles, ¿por qué no te atreves a preguntar si es tu padecimiento, cuál es tu duda, ¿no? Y lo que me dijeron es eso, o sea, que siempre tenemos mucha prisa, tienen miedo de ser, o sea, de sentirse ridículas, de que no entiendan lo que están diciendo. Y pues yo les decía, es que para ustedes es normal no entender, o sea, ustedes no son médicos, son los pacientes. Y entonces aprendí eso, ¿no? Que se necesita tener mucha más paciencia con los pacientes, que cuando tú vas al médico no vas por gusto, o sea, en realidad no es como que, uff, me encanta ir al doctor y que me canalicen quién sabe cuántas veces y sentirme amenazada de esa forma. Vas con un padecimiento y a lo mejor no vas con la mejor actitud. O sea, a veces dentro de una hospitalización prolongada, etcétera, pues te deprimes, sientes muchísima vulnerabilidad que a cualquier humano o a cualquier ser vivo lo hace ponerse como a la defensiva. Entonces, de- después de pasar todo eso, pues la vivencia de una persona como yo pues cambia mucho. O sea, mi objetivo de vida ya es muy distinto. O sea, a mí desde un principio me dijeron, ya es probable que no vivas mucho. Entonces, al tener esa idea, que quizás sí, pero en el momento en el que a mí me lo dijeron, no, el momento empieza a ser ahorita, o sea, empiezas a vivir ahorita y pues es como que tienes de dos sopas, tienes de dos caminos, o te deprimes y ya no haces nada,
o pues tratas de vivir lo que puedas vivir en el tiempo en el que puedas vivir y evitando caer en estoy enfermo, porque una cosa es estar enfermo y otra cosa es vivir enfermo. O sea, si a lo mejor tenemos una condición con la que nacimos y nacimos mal, que sí nos da muchos limitantes, pero eso no significa que no podamos vivir una vida plena o vivir nuestra vida. O sea, sí se puede, diferente. No lo vas a hacer igual y va a ser un reto mucho, muy grande, pero sí se puede. Entonces, después de transitar como por toda esa parte de primero, pues asimila que estás enfermo. Después asimila y entiende a tu cuerpo que no puedes hacer lo mismo. O sea, no puedes echarte a correr como loco en el cerro, treparlo como la gente y no llegar con disnea y sentir que se te va a explotar el pecho, ¿no? No puedes hacer eso, pero a lo mejor puedes subir más lento. A lo mejor en vez de tardarte una hora te vas a tardar dos, pero, pero puedes subir, es probable, bueno, depende de la cardiopatía de cada quien, ¿no? Y pues, o sea, después de asimilar es el sobrevive. Entonces, mucha parte de tu mente o de tu vida se va en, trata de sobrevivir a esto y a veces quizá provoca que uno ya no planees a futuro, o sea, y empiezas a tener una vida como muy, muy atrabancada, muy atropellada en cuanto a que lo que se me presente, eso voy a hacer. Si tengo esta oportunidad, la voy a tomar y ni siquiera la voy a pensar, ¿no? Entonces, no tener planes a futuro, pues hasta cierto punto, en algún punto de la vida llega a ser un poco reconfortante porque pues a mí que me importaba la jubilación, a mí que me importaban las afores, que me importaba Hacienda, ¿no? De repente te das cuenta que llegas a una edad adulta porque ha mejorado mucho, muchísimo el pronóstico y pues te das cuenta que siempre sí vas a llegar probablemente, ¿no? Entonces es volver a construir nuevamente pues todos tus planes y volver a pensar nuevamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y eso, aunado a que, por ejemplo, no sé, muchas veces siento que el médico tiende a ignorar un poco, a desestimar un poco lo que les comentaba de la parte del sufrimiento. O sea, o a lo mejor un paciente nos puede estar diciendo, siento esto, ¿no? Siento determinada situación y nosotros, sí, es normal. No, es que no es normal. O sea, es normal para el padecimiento, pero no es normal para el paciente. ¿No? Y a veces explicar un poco el por qué y que a lo mejor tiene remedio o que a lo mejor hay que aprender conductas para vivir con eso es más fácil, ¿no? A que todo el mundo te diga, pues es por lo mismo, casi, casi, ¿no? Y no es que esté mal, nosotros así aprendemos a hacer las cosas, ¿no? Desestimamos un poquito el idea de la vivencia del paciente como paciente. Entonces, eso es algo que yo tuve la oportunidad de aprender y que, bueno, yo agradezco mucho dentro de lo que es mi patología porque me ayuda a entender muchísimas más otras cosas cuando trato con gente, ¿no? Y entender que si se me están acercando por algo es porque necesitan mi ayuda o necesitan mi conocimiento en ese momento, no para que yo les diga que es por lo mismo, que termine rápido la consulta o que pues vaya, ¿no? O sea, que así es la enfermedad. Y justo entender que pues somos pacientes, no enfermedades. O sea, yo por decir Brenda Urbina, soy una paciente que, o sea, sí tengo una cardiopatía, pero no es todo mi mundo. Entonces, el vivir y el transitar, que es, pues es un camino súper largo, súper engorroso, que si las citas, que si las filas, y es algo cansado. O sea, llega un punto en el que dices, pues es que ya no quiero pararme a ir al doctor otra vez, ¿no? O muchas otras cosas. El transitar este camino llega a ser un poco hastiante, pero sabes que es por tu bien. Entonces, si a eso le agregamos un trato amable como el que, gracias a Dios o a lo que sea la existencia, yo alguna vez encontré, pues llega a ser mucho más transitable, llega a ser mucho más fácil, ¿no? Y que te cambia la vida mucho, el decir, ok, pero también, también cabe la posibilidad de que en cualquier momento me ponga mal, pero no encerrar, o sea, no encerrarse uno mismo como, bueno, es que tengo esta enfermedad y aquí me voy a hacer huevo y aquí me voy a quedar. Y ya no voy a volver a avanzar nunca más, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, quedé con una arritmia residual que pues, es estructural por la cirugía. Entonces, pues una arritmia es una sensación horrible, ¿no? Y a pesar que todo uno decía, acostúmbrate a vivir así, es de verdad, es casi imposible vivir con ese nivel de inseguridad de que en cualquier momento voy a sentir tres corazones al mismo tiempo latiendo en mí, ¿no? Pero tampoco te puedes quedar en tu casa y decir, no, pues me voy a dormir a un lado de un carro rojo todo el tiempo. O sea, no se puede hacer eso porque es como vivir enfermo y como morirse en la misma vida, o sea, dejar de hacer lo tuyo. Entonces, bueno, mi experiencia como cardiópata congénita es esa, ¿no? O sea, uno aprende a vivir lo que te toca con lo que tienes y a ser realista lo que puedes hacer con lo que te tocó a ti, ¿no? O sea, yo no voy a ser astronauta, pero pues probablemente soy ginecóloga, ¿no? O sea, y lo hice la residencia. Entonces, es eso, o sea, el punto de vista como sobreviviente de cardiopata congénito es tener presente que verdaderamente tienes algo, tienes
una limitación que no te va a dejar hacer las cosas igual, pero eso no significa que no puedas hacer las cosas. O inclusive encontrar otras cosas que puedes disfrutar para sustituir las cosas que de plano no puedes hacer.